Estos minuticos más y ya arrancamos. Listo, buenas noches nuevamente. Vamos a mirar una presentación el día de hoy. Bueno, antes de eso, me confirman porfa si estamos viendo la presentación, si me están escuchando bien. Sí, señor. Listo, gracias, Fernando. Vamos a hablar algo relacionado con el campo eléctrico. Vamos a mirar qué es lo que nos dice el RETI acerca de este fenómeno físico, cuáles son sus valores permitidos y cómo se relaciona todo esto con el tema que pues, nos importa acá en este curso, que es el tema de la seguridad. Listo, entonces cualquier duda que vayamos teniendo, porfa, levantan la mano y yo les doy la palabra. Mientras tanto, pues como siempre, mantengamos el micrófono apagado para no generar acá ese ruido pues que puede ser molesto. Listo, entonces vamos a mirar qué es el campo eléctrico y lo vamos a ir poniendo en contexto. Entonces el campo eléctrico es una propiedad. El campo eléctrico es una propiedad física que describe la interacción entre cargas eléctricas en el espacio. Se define como una región del espacio que ejerce una fuerza eléctrica sobre las cargas eléctricas colocadas en ellas. Matemáticamente, el campo eléctrico en un punto se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga que experimentaría una carga de prueba positiva colocada en ese punto. Entonces uno lee eso y pues es difícil de entender. Tiene que estar pues muy concentrado, muy pilas a lo que dicen ahí. Entonces, para mirarlo, para resumirlo, vamos a imaginar que tenemos dos cargas eléctricas separadas, una positiva y una negativa. Entonces, toda la vida nosotros nos han hablado de cargas eléctricas. Nos han dicho que las cargas del mismo signo se van a repeler y cargas de signos diferentes se van a atraer. En este caso, tenemos una fuerza de atracción. ¿Qué es lo que hace que se atraigan? Alrededor de ella se forma un campo eléctrico, como el que estamos viendo ahí. Estas líneas de campo salen de la fuente positiva, de la carga positiva, que es el protón, a la carga negativa, que es el electrón. El electrón, pues, es el responsable de que exista la corriente eléctrica. Es la partícula que se mueve allá a través del cable, es esta azul. Eso es la corriente eléctrica.
Entonces, este campo eléctrico, pues tiene unas particularidades, ya vamos a mirar en qué contexto la vamos a utilizar. Listo, entonces, hay algo que estábamos viendo, es que existen dos tipos de carga. Entonces, eso ya lo tenemos bien claro. Entonces, la positiva y la negativa. ¿Cómo se separan esas cargas? ¿Cómo hacemos para separar esas cargas? Esas cargas las podemos separar de varias formas. Una de ellas es mediante la fricción. Entonces, acá vemos cómo hay una fricción entre esta banda, que es un material dieléctrico, puede ser de caucho o de algún polímero parecido, algún polímero sintético, que está haciendo fricción con un rodillo. Ese rodillo está conectado acá a un motor. Ese motor pues hace girar ese rodillo, entra en fricción acá con la banda y esa fricción hace que se separen las cargas. Luego tenemos acá una cúpula metálica, vean, como la que estamos viendo ahí en pantalla, donde se van a acumular dichas cargas. Entonces, ocurre acá la fricción, ocurre la separación de cargas. Toda esta banda ya queda con carga positiva y acá pues hay una peinilla o una saliente que va a captar toda esa energía y se va acumulando ahí en la superficie metálica de este generador. Este generador se llama generador de Van de Graaff. Entonces esto se va acumulando, estas cargas eléctricas positivas. Luego nosotros tomamos acá un electrodo que está acá conectado a tierra y en el momento que usted lo acerque, pues ¿qué va a pasar? Va a ocurrir esta chispa, va a ocurrir este arco eléctrico. Notemos que es sin necesidad de contacto físico, ocurre esa irrupción. Entonces acá hay varias cosas. Tenemos que entender que estas cargas eléctricas están estáticas, vean. Ellas están quietas ahí en esa cúpula. Acá en el momento que se generan, que se separan, sí hay un movimiento, pero acá ya quedan totalmente estáticas. Por eso es lo que nosotros llamamos electricidad estática. Cuando uno escucha así en el argot común que hablan, hay mucha estática o hay estática o electricidad estática, se refiere a que las cargas están en reposo, están quietas. Entonces, es importante en un sistema de comunicaciones donde se acumulan este tipo de cargas, pues tratar de drenarlas a través de la puesta a tierra, precisamente para eso, para que no haga interferencia, para que no haga ese ruido molesto, es debido a estas cargas acumuladas. Eso es la carga estática. Entonces acá podemos ver ese mismo experimento ya acá en unos prototipos que pues hay de todos los tamaños, como acá este casero que estamos viendo en la figura de abajo. Este generalmente es el que uno hace pues, cuando está estudiando allá en el SENA, en la universidad, le mandan a hacer estos generadores. Entonces acá vemos que los papeles se van distribuyendo acá, esto es como una serpentina, quedan como un erizo. Acá tenemos un generador pues ya más profesional, con una construcción más grande, y vemos que sucede lo mismo acá con el cabello de la señora y de la niña, lo mismo que estamos viendo acá con este papel azul, lo mismo acá con la niña de arriba. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Cómo interpretamos ese fenómeno? ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí en ese? ¿Por qué se les pone el cabello así? Magnetismo. Señor, ¿magnetismo será? Estamos hablando de campo eléctrico. El campo magnético es otro. Ese lo vamos a hablar la otra semana bien con calma. Acá estamos hablando de campo eléctrico. Otra hipótesis. Otra. Sí, Yasmín. No.
Buenas noches. Buenas noches. Pues es por lo que está la energía ahí, entonces como que está todo el medio ambiente o el lugar lo está atrayendo, ¿sí? Como una especie de imán está atrayendo algo así, no sé. No El, sería ima- la energía estática. el imán es relacionado con el campo magnético. Acá estamos hablando de campo Sí. eléctrico. Ujú. Ah, ok. Bueno, o sea, es por lo que está en el ambiente, está, digamos, todo ese espacio, todo esa energía, o bueno, como le digamos ahorita, el campo, o sea, El, todo eso lo atrae. el campo, Y, mira, este es el campo. Estas son las ajá, líneas de campo. sí, O sea, tú dices que este es como el cabello, algo así. podría ser, podría ser, sí. Listo, ya miramos. ¿Qué ibas a decir, Adriana? La energía estática que mantiene esa parte, en el caso del pelo, pues no mantiene una energía que está ahí estática. Sí, es precisamente eso, la energía estática. Entonces acá lo que está sucediendo es que toda la superficie del generador, toda esta parte metálica, tiene una carga que es positiva. Esa carga positiva se transfiere acá a los cuerpos, a toda la superficie acá corporal de las personas, pero sigue siendo positiva. O sea, todo está al mismo potencial. Toda esa carga se distribuye no solamente acá en la superficie metálica, sino acá en esta baranda, acá en la ropa, en todo lado. Entonces, inclusive en el cabello. Entonces, el cabello queda totalmente cargado positivamente. ¿Y qué dijimos de de las cargas iguales? ¿Qué pasa cuando yo tengo dos cargas iguales? Se van a repeler. Entonces, acá todo se repele. Igual acá en la ropa, pero pues la ropa no tiene la posibilidad de separarse así. Pero es acá en todo este entorno. ¿Sí, Alexander? Es como algo similar cuando uno llega a un lugar, digamos que un cuarto de químico. Uno llega y uno antes como de entrar debe como que poner las manos sobre una pared o la tierra o un árbol, creo, para descargar, porque puede crear una chispa directamente como ahí en ese espacio y crear de pronto un incendio o algo así. Sí, señor, precisamente. Entonces, esto es lo que está ocurriendo acá. Entonces, usted en el día a día, veamos que esto se genera por fricción. Usted en el día a día nomás cuando camina, ya está haciendo un movimiento con los brazos. Ese movimiento hace fricción con el aire y toda la superficie de su brazo se carga positivamente. Vea. Usted va y le da la mano a alguien, ¿se ha visto? Y siente como ese chispazo, vea. Siente que le pasa como corriente. Efectivamente es una corriente, vea. Algo pues pequeño, pero o cuando usted está, cuando llega a la casa y va a quitarse la ropa, lo mismo. Usted se quita la ropa y sale así como una chispa. ¿Qué es esto? Lo que nos está diciendo el compañero. Entonces, eso es electricidad estática que usted tiene que drenar. Cuando usted llega a la casa, pues no hay ningún problema que usted llegue y allá en su habitación se quite la ropa y no va a pasar nada. Pero en ambientes como está diciendo el compañero, pues sí puede llegar a ser peligroso esa pequeña descarga, que aunque pareciera inofensiva, pareciera despreciable, puede llegar a ocasionar algún accidente. Antiguamente también los carros, la pintura no era, era de esta normal, que no era electrostática, entonces, claro, el carro va andando, se va cargando eléctricamente y cuando llegaba ya a las estaciones, pues generaba esa chispa. Ahorita ya pues esa pintura es especial y no se carga. También tenían un sistema donde la carrocería a través del guardabarro tenía como una especie de polo a tierra que hacía contacto con el piso para descargar toda esa estática. Sí, Mati. Profe, una pregunta a lo que usted se Señor. refería, más a lo que uno llega acá a la casa y esa fricción que se genera, ¿hay manera de evitar ese pequeño golpe, como por decirlo así, de electricidad cuando se genera la estática? ¿Hay forma de evitarlo de alguna forma?
Tocaría mirar un punto eléctrico donde usted esté seguro que está conectado a la Tierra. Pero como sabemos que esto no va a ser peligroso en el entorno de la casa, entonces pues no pasa nada. Pero usted tiene que canalizarla a través de algo. Podría un material metálico, acercarse a la nevera, la carcasa de la nevera está conectada a la tierra, tocar la nevera y ahí se descarga. Y para una persona que, digamos, use o algún tipo de marcapasos o algo, ¿no es peligroso también esa estática que se genera? Tocaría ir a mirar esa parte, no he escuchado que pueda llegar a ser peligrosa, pero Sí, profe, la verdad no he escuchado casos de personas que tengan marcapaso y hayan tenido inconveniente con eso. Sin embargo, estos elementos pues ya vienen diseñados teniendo en cuenta esos factores, pero mire que es más en la superficie. Vea que cuando usted está cargado eléctricamente, está es en la superficie, en la piel, en la ropa, no en los tejidos internos. Entonces, como el marcapaso está ya en la parte interna de su cuerpo, no hace parte de la superficie. Podríamos concluir que no lo va a afectar. Para esto, pues tocaría hacer algún laboratorio, algún experimento para verificar y para comprobar que la hipótesis es cierta. súper, profe, gracias. Listo, Mati. Eh, listo, entonces creo que con los ejemplos que hemos dado acá quedó bastante claro lo que es la electricidad estática. Vamos a seguir hablando del campo eléctrico, tratando de entenderlo. Esto pues al ser un fenómeno físico hay que mirarlo de varias formas, de varios puntos de vista, desde varias perspectivas para comprenderlo de mejor manera. Listo, entonces tenemos acá otro dispositivo que se llama la jaula de Faraday. Esto lo hablamos la vez pasada cuando hablamos de las descargas atmosféricas. Vamos a retomar acá cómo es que funciona. Entonces vamos a suponer que acá hay una descarga, hay una intensidad de corriente que va a tocar esta superficie. Entonces vemos que en esa superficie, dentro de esa geometría, no va a haber campo eléctrico. El campo eléctrico se va a distribuir hacia afuera porque las líneas de campo al interior se anulan entre sí. Quedan anuladas, no hay campo eléctrico afuera, solamente en la parte exterior. Entonces, gracias a este fenómeno, pues hay diferentes aplicaciones. Una de ellas está acá en la medicina, junto con el campo magnético, para todo el tema de las imágenes diagnósticas, de las resonancias magnéticas, electromagnéticas, para el análisis pues de los tejidos blancos del cuerpo, cuando le hacen un TAC cerebral, cuando le examinan los pulmones, el corazón, todo eso se hace con esta máquina. Ya vamos a ver que hay unos valores acá máximos permitidos de acuerdo al RETIE de exposición a dichos campos. Entonces ya vamos a mirar esa parte. Entonces acá vemos la jaula de Faraday. ¿Qué es la jaula de Faraday? Pues simplemente una estructura cerrada metálica, como lo puede ser pues un simple carro o acá un avión. Vemos que pues el rayo cae acá, toda la energía se distribuye por el fuselaje, que esto pues es de aluminio, y continúa su camino hacia la Tierra, siempre teniendo en cuenta pues que esto es una corriente eléctrica, es decir, el flujo de electrones. La corriente siempre va a buscar el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? Pues la parte metálica. Siempre la parte metálica pues va a ser el camino más fácil para la electricidad, la corriente eléctrica.
Entonces acá en esta toma frontal vemos, cae el rayo y se distribuye acá, vea, a través de la llanta del carro. Uno diría, pero bueno, la llanta del carro es de caucho, que es un aislante, pero vemos que la llanta en un 80% podríamos decir que es metálica. Entonces, la corriente, en lugar de pasar así derecho, que es lo que uno pensaría, algo intuitivo, que cae el rayo y pasa derecho hacia el suelo, él lo que busca es la pared acá porque todo esto es metálico, tiene una estructura metálica, inclusive acá el rin, hasta llegar a la tierra. Entonces, por esa razón las personas pues van a salir acá ilesas. Ahorita en la primera hora, una compañera nos estaba contando un caso de un señor que estaba trabajando en una volqueta y el carro, la volqueta, hizo contacto con las líneas de media tensión y pasó esto, vea, esto es lo que sucedió. Claro, la volqueta está haciendo contacto allá con las líneas, se empieza a generar acá una corriente eléctrica porque se cerró el circuito, acá está la línea y se descarga toda esa energía a través de la volqueta. Entonces, ¿qué haríamos ahí si fuéramos ese señor? ¿Qué harían ustedes ahí? Profe, pues quedarse ahí adentro y pedir ayuda como EPM, bueno, EPM, dependiendo de donde esté la empresa de la electricidad, como para que haga lo que debe hacer para energizar o algo. Sí, señor. Listo, gracias, Alex. ¿Otra idea? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en esa situación? Profe, una pregunta, Sí, pero, o sea, el conductor se tiene que quedar quieto, o sea, si toca algo dentro del vehículo puede, o sea, puede electrocutarse listo, o- buena pregunta, Ivonne. Buena pregunta. ¿Qué pasa si nosotros tocamos acá? Supongamos que el señor no está acá a la derecha, sino a la izquierda, y que tocamos acá. ¿Qué pasaría? pues, es una descarga, ¿no? Nos pasa corriente a nosotros. Si toca algo metálico, sí, claro, profe. Sí, suponiendo que acá toda esta superficie interna es de metal. Sí, lógico, le pasaría corriente porque igual pues el carro pues tiene en ese momento carga eléctrica. Pero, Sí, como explicaba sí. en la clase, pues, nosotros somos conductores. Ujú. ¿Qué condición necesita el sistema para que haya corriente eléctrica? Profe, que haya una diferencia de potencial. Si en el caso de la volqueta estaba conectada a la línea, o Sí, sea, habían, pongámosle 11.400 voltios. Sí, Andrés, ¿qué pasa si tocamos acá? Estamos Se dentro. cierra el circuito, pero al momento de tocarlo, nosotros estamos cerrando el circuito. Listo, ya miramos. Ronald, Profe, como está en un campo eléctrico, él le pasa corriente. Para mí, lo que hay que hacer es tener contacto con la tierra para que toda la electricidad se vaya a tierra. Toma día. listo, ya miramos. Bueno, antes de mirar eléctricamente qué es lo que sucede, miremos el protocolo. Ustedes que son duros en esta parte de que trabajan con eso, ¿cuál es el protocolo? Yo diría que esperar a que venga la persona, los de PM, los de Enel, los de Codensa, donde sea, desenergicen el circuito, es decir, la línea, pongan a tierra, desenergicen todo el circuito y ahí sí el conductor pueda salir.
¿Qué opinan ustedes de ese protocolo? Profe, una pregunta, pero si en el momento el vehículo se está incendiando por el mismo arco eléctrico que es muy caliente y prende la llanta y empieza a quemarse, no pueden esperar. Listo, entonces ahí una buena observación. El señor duró ahí 2 horas, según lo que nos contaba ahorita la compañera Ana. El señor duró ahí esperando 2 horas, que sería lo correcto. Él cumplió el protocolo. Después de las 2 horas, él se salió. No le pasó nada. Ya vamos a mirar qué fue lo que le sucedió. Pero miremos a ver cómo es el protocolo, cómo debería ser. Sí, Fernando. Profe, yo pensaría que, como usted dice, sería el protocolo ideal de esperar pues que llegue pues personas que estén capacitadas para quitar la energía del carro. Pues Ujú. sería lo más obvio, ¿no? Pues él cuando ocurrió y se dio cuenta que estaba el carro, estaba la volqueta haciendo contacto con la línea, él intentó abrir la puerta y sintió como una corriente, entonces él dijo, no, mejor me quedo acá quieto. Adriana. Profe, pues hay varias variantes ahí, ¿no? Primero, el tema de el calzado que pueda tener el conductor, la ropa que pueda tener el conductor. Y dentro del protocolo que usted está diciendo, pues lo más coherente y lo que se debe hacer en el tema de seguridad es que la persona espere hasta que o sea, hasta que venga el profesional y haga todo el retiro de la energía para que él pueda movilizarse. Porque pues al tocar simple y sencillamente cualquier parte del vehículo, pues entra en contacto y pues es una vía para que se conduzca la energía. Entonces lo más coherente es esperar y seguir el protocolo que se establece y que usted acaba de decir. Ujú. Listo. Entonces ahí otra compañera de la primera hora nos comentaba que ella también le habían explicado que en ese caso lo recomendable era, bueno, si están estacionados, no cerrar totalmente la puerta para que si ocurre esta eventualidad la pueda abrir no sé, empujándola más fácilmente con la pierna y pueda salir del vehículo. Que yo llegué también a la misma conclusión. Entonces, listo, miremos acá eléctricamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, viene acá, está tocando acá la, el cable de alta tensión o de media tensión. Se cierra el circuito. ¿Por qué se cierra el circuito? Porque vea, todo esto es metálico y llega acá y pasa a través de la rueda y llega al suelo. Si nosotros estamos acá adentro, ya sabemos que dentro no hay campo eléctrico, no existe el campo eléctrico. Entonces, claro, el señor cuando tocó acá, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo una derivación, entonces pasa la corriente a través de él, pero vea, ¿por dónde va a seguir la corriente? La corriente no tiene manera de seguir acá derecho, porque acá esta superficie pues es un aislante. Entonces sí va a haber corriente, pero esa corriente fue mínima, porque pues fue un caso real, fue un caso empírico, porque él al final sí pudo abrir la puerta. La puerta pues también tiene ahí una parte que no es totalmente metálica, sino tiene también un tapizado. Entonces él abrió la puerta. Sabemos que la corriente pues no va a decir, bueno, le doy un segundo, le doy 2 segundos, sabemos que la corriente en milisegundos lo mata a usted. O sea, no es cuestión de tiempo, es cuestión de cuánta corriente le va a pasar. Entonces, claro, la mayoría de la corriente se va a ir por la llanta y muy poca pasó por el señor. Sí pasó corriente, pero una corriente despreciable. Sabemos que es despreciable porque tuvo que haber sido menor de 35 miliamperios. La clase pasada vimos que con 35 miliamperios usted ya queda ahí quieto. Entonces,
Él abrió la puerta, estuvo sometido ahí a una corriente que fue pequeña, precisamente por eso, lo que nos está diciendo la compañera. Muy seguramente tiene un calzado, ese calzado es aislante. Acá la tapicería del carro también es aislante. Esta silla también tiene unas partes aislantes. Entonces él abrió la puerta y lo que hizo fue tirarse, saltar, que a mi modo de ver fue una buena decisión. ¿Qué pasa donde él no salte, sino que se baje como cualquier persona lo haríamos? Bueno, claro que estamos hablando de una volqueta. La volqueta es más alta, pero supongamos que es de un carro, donde usted llega y saca la pierna y la apoya en el piso. En ese momento sí es grave, porque ahí sí está haciendo ya, cerrando el circuito, está como si estuviera tocando el cable, porque es prácticamente todo el sistema está al mismo potencial, toca el piso y ya le da un camino efectivo para que la corriente pase a través suyo. Cuando usted está dentro del carro no puede pasar a través de usted porque no hay campo eléctrico y acá veas que acá hay un aislante que es este aire que hay entre la carrocería del carro y el suelo. Este es el análisis eléctrico. Sí, Fernando. Profe, una pregunta. De Señor. todas maneras, las llantas del carro son en caucho, no son metálicas. Ujú. Lo metálico llega hasta el rin, pero después está todo lo negro que es en caucho. Entonces, ¿por qué la corriente pasa hasta el piso estando uno dentro de un carro? Pues porque el diagrama de la foto está así. Y pues pienso que las llantas pues no llegaría totalmente hasta el piso, sino lo que es hasta nomás hasta la carcasa del carro. Sí, buena pregunta. Listo, entonces acá cito el otro ejemplo de ahorita la primera hora de otro compañero de Jesús, que él trabaja instalando postes y les pasó exactamente lo mismo. Con la grúa tocaron la línea de alta tensión y se dieron cuenta cuando empezó la llanta a quemarse. Una señora les dijo, vea, se les está quemando la llanta. Pasa por acá, porque es que la rueda, ¿qué es? La rueda no solamente es la parte del caucho, sino es metálica. El rin es metálico. La corriente, volvemos a lo mismo, siempre va a buscar el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? Todo lo metálico. Entonces la corriente prefiere quemar este caucho y pasar por el rin que venirse acá directa porque vea, acá el aislamiento es mayor. El aire, si usted viene y lo mide acá en las proporciones de metros cuadrados de aire, son más aislantes que acá la superficie de la llanta. Entonces, claro, se les estaba quemando ahí la llanta. ¿Qué hicieron ellos? Lo que yo también haría, saltar súbitamente de la carrocería lo más lejos que pueda. Ya vamos a mirar el tema de la distancia, que fue lo que hizo uno de ellos. Estaban ahí en el camión, vio que se le estaba quemando la llanta, no todo el mundo reacciona igual, él llegó y se tiró acá. Y el señor de la volqueta hizo lo propio, abrió acá, sintió la corriente, que fue mínima, porque si hubiera sido grande, pues hubiera quedado ahí, y saltó del carro, que sería como el plan B. Claro, si usted ya lleva ahí 2 horas y ve que nadie lo auxilia, y usted conoce el efecto de la electricidad, yo también hubiera hecho lo mismo. Sí, Fernando, más o menos. Sí, señor, gracias. Igual por ahí los compañeros también escribieron que las llantas tienen, sí, pequeños partículas de alambre, pero en su gran magnitud pues son caucho. Uy, Entonces, pero pues si era la tiene, no inquietud. es que sea tan pequeño ese alambre. Claro, ese alambre es harto. Usted quema una llanta, esa cuando las queman en diciembre, y Ujú. queda harto alambre ahí. Ok, profe, de todas maneras, muchas gracias. Era una inquietud que tenía. Muchas Sí, gracias a señor. todos. Bien, pero no, buena esa observación. Y de hecho yo también un día me puse a pensar, pero bueno, ¿por qué? Y claro, ya uno viendo estos casos y haciendo pues los experimentos, se da cuenta de estas cosas y ata la teoría con la práctica. Lo que nos estaba diciendo ahorita Sergio también, el que se quema la llanta.
Profe, lo que Señor, pasa es que es el nivel de tensión. Cuando es muy elevado, rompe la rigidez dieléctrica, que también pasa en los rayos. Cuando hay mucha tensión, rompe la rigidez dieléctrica y cae. También pasa con las líneas. exactamente, eso se llama romper la rigidez dieléctrica, que es cuando ocurre el arco eléctrico acá. Vea. Vea, en este Este, simple caso se está rompiendo la rigidez dieléctrica. Cuando usted llega ahí antes de tocar algo, ya sale esa chispa. pero, profe, y ahí nos lleva a otro punto. Cuando la persona salta, si hay una línea en el piso de una tensión elevada, crea un campo que cada 50 centímetros hay una diferencia potencial. Entonces uno tiene que ir saltando porque si pone dos pies, lo puede electrocutar. Entonces ese es otro punto. Lo que habíamos hablado la vez pasada de la tensión de paso, pero en este caso no había línea en el piso, sino la línea estaba, la línea no le pasó nada, la línea estaba era tocando la grúa y la volqueta en los dos casos. Entonces en el piso, ¿qué es lo que sucede? Perdón, me perdí acá. ¿Dónde íbamos? Acá. El piso llega, se canaliza toda la energía. También puede provocar la tensión de paso que usted estaba diciendo. Usted dice que cada 5 metros, ¿sí? 50 centímetros, Perdón, 50 centímetros. Pero eso depende de la tensión de la línea. No es depende lo de la mismo tensión, sí señor. no es lo mismo una línea de 11.400 voltios a una de 34.000 voltios a una de 500.000 voltios. Entonces esos 50 centímetros van cambiando dependiendo del nivel de tensión. Acá precisamente nos están hablando de eso, vea. Vamos a leer este párrafo. Dice, a este cambio también se le conoce como campo electrostático debido a su intensidad en un punto, no depende del tiempo. La intensidad del campo eléctrico en un punto depende del nivel de tensión, ¿sí ven? Es dependiendo del nivel de tensión de la instalación y de la distancia de esta. Lo que usted toca es bastante importante, la distancia. A mayor tensión, mayor intensidad de campo eléctrico y a mayor distancia, menor intensidad de campo eléctrico. Pero depende de la tensión. El campo eléctrico lo medimos en voltios por metro. Entonces, acá volviendo al caso real, entonces si usted está acá, abrió la puerta, acá alrededor de esto hay unas líneas de campo eléctrico que generan una diferencia de potencial, como bien está diciendo Sergio. Entonces, ¿qué es lo recomendable? ¿O qué haría yo? Como yo sé que ahí hay un campo eléctrico, pues yo salto acá lejos, que pues obviamente lo que el físico me dé y las condiciones acá del entorno, teniendo en cuenta eso, tratar de tener los pies juntos. En el caso de la grúa era más fácil porque estaba acá sobre la, o sea, no tiene ese impedimento de la carrocería, sino estaba libre acá. Entonces saltar es más fácil. Siempre y cuando pues usted se sienta también en las condiciones, esas grúas tampoco son tan bajitas. Ahí surgen pues varias preguntas. Una de ellas es, ¿por qué si el sistema es automático y ocurrió la falla, una falla tierra se llama eso, no actuó la protección? Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿por qué tuvo que esperar 2 horas y nunca llegaron a auxiliar? Ni bomberos, ni los responsables del sistema eléctrico. ¿Sí, Fernando? No, profe, qué pena, se me acaba de levantar la mano. Listo. Disculpe. Adriana. Profe, pues apoyando lo que decía el chico sobre el salto y de las distancias de energización que puede tener el área, eh, una opción es saltar con los dos pies juntos, ¿no? No uno primero y otro después, porque si no ahí no funciona. Y la otra forma es arrastrar el pie, no levantarlo, para que no se pierda ese contacto que hay hasta que llegue uno al sitio donde ya no hay el campo de electricidad que esté activo.
serían esas opciones, pero el tema de saltar así como, sí, es una opción, pero hay que contemplar el tema de el área que puede llegar a tener algún residuo de electricidad. Listo, Porque gracias por acordarme la parte de arrastrar. Ahorita Mónica también nos estaba diciendo exactamente lo mismo, que en una capacitación a todos les habían explicado la parte de arrastrar el pie, que es lo que hablamos la vez pasada nosotros acá en la eventualidad del rayo, que nos decía que pues nos quedáramos ahí quietos, que no separáramos los pies. Ellos decían que pues tenían discrepancias en ese tema de arrastrarlo. Yo ahí sí estoy de acuerdo porque pues sí, porque es que lo que se genera acá en el piso pues es una diferencia de potencial. Entonces, si usted arrastra los pies, no siempre va a estar al mismo potencial, pero tocaría arrastrarlos como, o sea, los dos pies juntos, o sea, no dar el paso. no dar el paso, no separar el pie del terreno, sino arrastrado totalmente para que no se pierda ese contacto que hay todavía en ese momento, ¿no? Porque digamos en algún momento, a mí también en una capacitación nos explicaban que dependiendo de la potencia se podía llegar a irradiar la energía hasta 10 metros alrededor, en torno, o sea, eso es un área bastante grande, pienso yo. Entonces, ¿cómo uno en ese momento se va a entrar? Inclusive nomás el hecho de ingresar a tratar de hacer algo, pues yo también puedo sufrir un accidente por electricidad, porque si el campo está energizado, pues nada, ahí entro simple y sencillamente por el tema de querer ayudar a la otra persona. Entonces nos decían, no, ustedes llegan a sufrir una situación de estas y por lo menos deben de contemplar 10 metros alrededor del sitio que nadie puede ingresar y tampoco deben de salir. Si van a hacerlo, entonces la persona que lo va a hacer tiene que estar muy segura de cómo va a ser el movimiento, porque no puede separar una gotica el pie del suelo, tiene que ser totalmente arrastrado o saltar con los dos pies al mismo tiempo. Pero ellos decían, eso a veces es muy difícil, no todo el mundo tiene la capacidad de hacer eso. Y pues cuando tampoco hay el conocimiento, pues menos, porque pues uno dice, no, pues primero salto con un pie y luego salto con el otro. Eso depende de las condiciones físicas de cada persona. Entonces, digamos que son situaciones que son difíciles de manejar porque no todo el mundo tiene la misma capacidad ni el mismo conocimiento para poder, o coordinación, no más el tema de coordinación. Los dos pies al tiempo, pues a veces eso se dificulta. Entonces son cosas que hay que, yo diría que se puede llegar a lograr cuando yo estoy expuesto y se hacen prácticas, se explica, se pone a la gente, se capacita a la gente para que asuma la situación y sea capaz de manejarlo. Sí, eso de saltar con los dos pies lo veo complicado. Yo, así como nos dice acá el compañero Andrés por el chat, saltar con un solo pie, diría yo que físicamente, mecánicamente, la mecánica del cuerpo es más fácil, como jugando golosa. Uno no juega golosa con los dos pies. Que si se va uno a lo práctico, ¿cómo le va a decir usted a alguien, bueno, arrastre los pies? Más difícil. Creo que todo el mundo en algún momento hemos jugado golosa, es más fácil. Usted llegar y saltar, pegar 10 saltos para cualquier persona, independientemente de la capacidad física que tenga. Si ya vemos que la capacidad física es mala, peor saltar en dos pies. Pues para cualquier persona, a no ser que tenga un problema, no sé, en la rodilla o algo así, una condición especial, diría yo que es lo más fácil. No sé qué opinan ustedes. Profe, y por más que uno tenga equipos de protección, ¿es necesario hacer eso? Si usted tiene las botas y tiene todo eso, va a minimizar. Pero pues volvemos al tema de que si en el caso de la volqueta, yo diría que si usted tiene las botas, usted sale ahí tranquilo. Pero en Bueno, otra falla donde la línea sí esté tocando directamente el suelo,
Diría yo que esa opción de saltar sí es buena. Aún así, teniendo las botas eléctricas y todo, es importante. Sí, claro. Sí, es importante tener esa precaución. Sí, profe, porque las Es como un botas añadido. Puede que con las botas no le pase nada, que diría yo que es en la mayoría de los casos, porque en el caso que estamos viendo ahorita, que estaba la línea tocando los vehículos y las personas pues salieron del carro, no salieron haciendo el protocolo de arrastrarlo ni saltaron un solo pie y no les pasó nada, porque tenían pues el calzado, que no requiere que sea exclusivamente dieléctrico, pero ya naturalmente la mayoría de los calzados son dieléctricos por el tipo de material que están compuestos. Si usted tiene unos tenis, es difícil o sea, le van a servir de protección, a diferencia que si estuviera descalzo. Nidia nos dice, lo único que podemos hacer en este caso es proteger, aislar el área y avisar. Ya el socorro tiene que ser las personas competentes. Sí, lo que hablamos, por eso les decía al principio que cuál sería el protocolo antes de inventar así estas soluciones, de proponer estas soluciones. Lo mejor siempre es el protocolo, cumplir con el protocolo. No se cumplió. Entonces, por eso planteamos las dos preguntas. ¿Por qué no se despejó la falla? Si el sistema tiene que ser automático para despejar este tipo de fallas, tiene que tener una coordinación de protecciones, tiene que tener unos relés térmicos, unos relés magnéticos, de corriente, de frecuencia. ¿Por qué no actuaron las protecciones? Y segundo, ¿qué pasó con las personas que debieron llegar al sitio a auxiliar a la persona? Entonces son preguntas que quedan ahí como lo del tema del despeje de la falla puede ser debido a equipos obsoletos donde los que están instalados no son capaces de detectar este tipo de acontecimientos, de eventos físicos. Entonces, la redundancia de protecciones pues implica un costo mayor y a veces ese costo no se tiene en cuenta, o sea, no se hace. Sabemos que pues no solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial se está tratando de mejorar los sistemas eléctricos desde el punto de vista de la eficiencia y desde el punto de vista de la seguridad. Es decir, todos los sistemas eléctricos pues no son perfectos y vea, ocurren este tipo de eventualidades. Ronald, Profe, una preguntita. Cuando es media tensión y produzca una línea caída, ¿el barraje no se dispara o queda con corriente? cuando se cae la línea, o sea, ya cuando se está tocando directamente la tierra, La tierra. esa falla sí la detecta. Pero es que vean las fallas que estábamos viendo acá. La línea está ya prácticamente que quieta. Toca con la grúa o toca con la volqueta, hay una fuga de corriente, hay corriente a través de esos vehículos y el sistema no lo detecta como una falla, porque el incremento de la corriente para el sistema es normal. Ok, profe, ya, me entiendo. Lo que usted dice, sí, claro, allá en el barraje se detecta que hay una línea caída, entonces se dispara todo el sistema, pero como no era el caso. Andrés nos dice, si tenemos la opción de pararnos en algún pedazo de madera, también se podría, también se podría quedarse ahí a espera que lleguen las personas encargadas de la situación. Sí, claro, si tenemos ahí la madera, pues sería conveniente también utilizarla. Lo importante es que nosotros entendamos el fenómeno físico para tomar alguna decisión. Si usted dice, bueno, voy a abrir esta puerta, yo sé que
no estoy expuesto a una corriente lo suficientemente significativa para que me dañe. Por eso en el protocolo que nos comentaba ahorita la compañera Mónica en la primera hora, era dejar esa puerta abierta, entreabierta, en el momento que usted le pueda pegar acá una patada y pueda salir del vehículo. O sea, estaba contemplado en el protocolo hacer eso. O sea, lo que hizo el señor no era descabellado, porque si habían recibido esa instrucción era porque en algún momento podían utilizar. Y se llegó el día, vea. Listo, entonces, ahí como podemos ver, son varios conceptos eléctricos que hay que tener en cuenta, pues para evitar este tipo de eventualidades. Listo, siguiendo entonces con la presentación, para seguir entendiendo cómo es que funciona este campo eléctrico, pues vamos a mirar, a seguir con el estudio de la electrostática, con estos ejemplos pues tan sencillos, tan didácticos, para poder entender qué es lo que está sucediendo. Entonces acá con estos globos se hace fricción y luego se acercan acá, en este caso lo acercaron al cabello, el cabello pues está cargado, tiene una carga neutra y acá se desequilibra. Entonces si esto está cargado positivamente, todas las partículas negativas del cabello son atraídas hacia esta carga positiva. ¿Ve? Eso es lo que está sucediendo acá. Lo mismo con el agua. El agua también está neutra. Usted le acerca un elemento cargado y distorsiona acá el cauce natural del chorro. El chorro venía acá, sintió el campo eléctrico y se desvió. Son pequeños experimentos, pero muy didácticos para uno entender qué es lo que está sucediendo. Acá lo mismo, ¿ve? Usted coge un tubo de PVC, hace fricción, queda cargada la superficie positivamente, lo acerca a un elemento neutro, que puede ser esta lata de gaseosa, lo acerca y empieza a rodar acá. Entonces las cargas negativas de la lata se sienten atraídas por esta carga superficial positiva y empieza a rodar. No veo la proyección, no sé si soy el único que no estoy viendo ya la proyección. ¿Me confirman, porfa? Alguien que me confirme si estamos viendo la presentación. Sí, ahí se Sí, ve, señor. instructor. Ahí se ve. Mi profesora, Gracias, Sí, señor. gracias, Janine. Eh, entonces, importante no confundir eso con el magnetismo. Nótese que acá, vea, tenemos el aluminio, que no es un material magnético, y acá el PVC, que tampoco es magnético, pero hay una atracción. ¿Sí? Es diferente a cuando usted toma un pedazo de hierro con un imán y hace lo mismo. También hay una atracción, pero es debido al campo magnético. Acá es del campo eléctrico, vea. Ninguno de los dos tiene propiedades magnéticas, ni el aluminio ni el PVC. Lo mismo acá esta varilla de plástico. Se hace fricción, atrae los papelitos, vea. Hay una atracción, pero es una atracción debida al campo eléctrico, no al campo magnético. El campo magnético después la próxima semana lo estudiamos bien a fondo. Listo, más o menos entendido qué es el campo eléctrico. Sí, señor. Listo, miremos acá. Bueno, no dejemos esto para después. Les voy a compartir acá el link de la asistencia para que porfa lo llenen. Perdón que no leí acá lo de William. En el mercado habrán mantas o cojines o elementos que podamos usar para este tipo de situación. Sí, también han habido
algunos proyectos relacionados con este tipo de mantas, pero pues es difícil desde el punto de vista del costo, del punto de vista también de la capacitación. Entonces no ha sido tan viable, pero sí han hecho muchos prototipos con este tipo de tecnología. Listo, ahí les compartí el link para la asistencia, porfa, para que lo vayan llenando. Voy a crear acá una reunión nueva y nos vemos a las 9:10. Se las voy a compartir acá por el chat de esta llamada y se las voy a compartir por el grupo. Listo, entonces tomémonos un descanso de 10 minutos, veámonos a las 9:10 y terminamos de hacer la presentación.
Pero también no tuve nada grave. Listo, vamos a continuar con la presentación. Ush, qué frente tan recontra manpanida. Mira. Pilas con los estos, con los micrófonos, porfa. Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. ¿Me confirman, porfa, si ya llenaron la asistencia? Sí, profe. Sí, sí se llenó. Sí, señor, profe. Listo, gracias. ¿Me confirman si me están escuchando bien? Si se ve la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Listo, gracias.
Listo, entonces estábamos hablando del campo eléctrico, de sus manifestaciones, que lo podemos ver acá en estos experimentos tan sencillos. Ya lo pusimos en contexto con casos de la vida real, enfatizando sobre todo la parte de la seguridad. Siempre nosotros si conocemos bien cómo es que está funcionando o cómo es el concepto físico, pues tenemos la ventaja porque sabemos cómo actuar y cómo no actuar, qué decisiones tomar. Entonces, por eso siempre es importante no solamente pues aprenderse esos protocolos de memoria, sino nos da el plus también entender el fenómeno físico. No solamente pues hablando acá de electricidad, sino de todo lo que tiene que ver eh, con lo que nos podamos encontrar a nivel industrial. Listo, entonces acá en esta tabla ya nos hablan un poco más acerca de cuáles son esos niveles máximos permitidos. Esta tabla la saqué del RETIE, entonces para que ustedes vayan y complementen esta información. Entonces acá nos dice, para el caso de las instalaciones objetos de este reglamento, refiriéndose al RETIE, las personas que por sus actividades están expuestas a campos electromagnéticos o el público en general no deben ser sometidos a campos que superen los valores establecidos en la tabla 14.1, es decir, esta tabla que estamos viendo acá. En esta tabla nos hablan de el campo eléctrico y nos hablan de el campo magnético. En esta sesión del día de hoy estamos enfatizados en el campo eléctrico. La próxima semana miramos bien el otro campo. Voy a leer acá el chat. Voy a enviarles nuevamente el formulario para las personas que todavía no lo han llenado. Y estoy les compartí nuevamente el link por si a alguien se lo olvidó ahorita en la primera hora lo lleno. Es importante que lo llenemos y lo llenemos bien, que pongan los nombres completos y los apellidos, porque pues eso me ayuda a mirar quiénes están asistiendo. Estábamos hablando acá de los niveles máximos permitidos, les estaba diciendo que la intensidad del campo eléctrico es diferente pues al campo magnético, cada uno de ellos tiene pues sus valores. Acá nos dicen que hay dos tipos de exposición, uno para las personas que por su ocupación están sometidos a dichos campos y otros para el público en general. Nos hablan acá que ambos son de 8 horas continuas. Entonces, para las personas que están conscientes y que por su trabajo están sometidos a estos campos, esa intensidad de campo eléctrico es de 8.3 kilovoltios por metro. Esa es la unidad de medida del campo eléctrico, el voltio por metro. En este caso, kilovoltio por metro. Y para personas en general, la máxima intensidad de campo eléctrico es de 4.16 kilovoltios por metro. Pues es lógico que si usted no conoce ese evento, si no conoce ese fenómeno físico, pues no va a estar alerta, no va a saber de qué se trata esto, cuántas horas, a qué distancia. Entonces, nosotros como electricistas, obviamente sí tenemos que estar enterados, no solamente del campo eléctrico, de la existencia del campo eléctrico, sino que cuáles son sus consecuencias. Acá en el retieno no nos hablan de esas consecuencias, solamente nos están hablando de el nivel de campo eléctrico y cuánto tiempo máximo puede estar sometido a él. Entonces acá en la nota nos dice la población expuesta ocupacionalmente consiste de adultos que generalmente están expuestos a campos electromagnéticos bajo condiciones conocidas y que son entrenados para estar conscientes del riesgo potencial
y para tomar las protecciones adecuadas. En contraste, el público en general comprende individuos de todas las edades y de estados de salud variables y puede incluir grupos o individuos particularmente susceptibles. En muchos casos no están conscientes de su exposición a los campos electromagnéticos. Entonces, en la mayoría de los casos, una persona X pues no está consciente de qué es el campo eléctrico, qué es el campo magnético, nada de eso. Nosotros sí, como les decía, al estar expuestos a ese fenómeno físico, pues sí tenemos que estar capacitados eh, para entenderlos y para mirar cuáles son los riesgos. Entonces, para medir esta intensidad de campo eléctrico, pues hay unos métodos. Esto más que todo se aplica cuando usted está trabajando en media y alta tensión, debido a que pues a estos niveles de tensión el campo es más intenso, entonces ahí es donde se deben tomar las medidas pertinentes. Entonces acá nos hablan de algunos sitios, como por ejemplo las subestaciones o las líneas de alta tensión superior a 57.5 kilovoltios, edificaciones aledañas a las zonas de servidumbre. Cuando hablamos de zona de servidumbre es esa zona donde están los cables, donde están las torres, donde están las subestaciones, las líneas de transmisión, redes de distribución y uso final, lugares de trabajo. Si su trabajo implica estar sometido a esta tensión, pues ahí ya le toca tomar las respectivas precauciones. Listo, ya les envío nuevamente acá el link para los que no alcanzaron a llenarlo. Entonces acá hay un equipo para realizar estas mediciones. Esto también pues tiene unos métodos que están consignados acá en la IEEE 644 o la IEEE 1243. Entonces acá nos dicen más o menos cómo se debe medir ese campo eléctrico. No vamos a entrar mucho en detalle a explicar esto porque pues la mayoría de nosotros no estamos haciendo esas mediciones. Lo importante acá es que estemos conscientes de la existencia del campo y miremos cuáles son esas distancias y cuál es el tiempo. Entonces esta tabla sí tengámosla ahí a la mano porque sí puede ser importante. Este método, pues no tanto porque ya es para personas especializadas que van a hacer esas mediciones. Acá simplemente están diciendo cómo ponen la sonda para medir esa radiación electromagnética. No solamente va a medir el campo eléctrico, sino también el magnético. Se hace una medición lateral. Esta es una vista lateral de las líneas de transmisión o de distribución. Se hace la medición acá a una distancia dependiendo del tipo de sonda y también se hace una medición longitudinal. Entonces acá usted escoge un punto y hace la medición y ahí calculan indirectamente cuál es el nivel del campo eléctrico. Entonces ahí vemos un dosímetro de radiación eléctrica y electromagnética. Los hay de todo tipo. Hay algunos que pues promocionan este tipo de aparatos para que usted los compre en la casa, argumentando cosas como estas. Entonces, si nos exponemos de manera prolongada a la radiación electromagnética, ocasiona daños en nuestros cuerpos. Por ejemplo, a las mujeres que están embarazadas. También el tema del sueño, el tema de las eh, eliminación de células que pueden provocar cáncer. Entonces esto es algo como más por hacer propaganda. Estos aparatos, pues vea, acá lo venden como para usted medir acá el campo del ventilador, de la impresora, del computador. Sabemos que pues estos campos acá son pequeños.
y usted no va a estar ahí, pues, esas 8 horas que nos decía ahí en el RETIE. Y si estuviera a las 8 horas, pues el campo no es lo suficientemente intenso para que lo llegue a afectar. Igual acá nos están hablando de unas consecuencias que también son difíciles de comprobar. Entonces, todo este tema, toda esta estudios que se hacen y que se han hecho, toda esta evidencia científica, se basa en probabilidades, donde a usted le dicen, bueno, usted trabajó 20 años como liniero, trabajó 8 horas diarias sin protección, y a usted, por ejemplo, usted sufre de leucemia. Entonces, hay un 70%, 60, un 80% de probabilidades que haya sido debido a esa exposición a esos campos magnéticos. Nadie puede ir a decir con certeza, decir 100% eh, positivo que haya sido por la exposición a los campos, porque pues esa enfermedad no le va a dar a usted de un día para el otro. Eso se necesita de mucho tiempo, y hacer un seguimiento a lo largo del tiempo pues es complicado. No solamente a una persona, sino a un grupo de personas, un grupo experimental. Es complicado sacar esas conclusiones. Entonces eso no es un trabajo sencillo, hay que hacer una documentación a lo largo del tiempo y dar estimaciones, dar unas probabilidades, no podemos dar certezas. Entonces todas estas enfermedades, todas estas patologías em, no se pueden comprobar al 100%. Listo. No sé si hay alguna pregunta relacionada con esta medición, con el tema de las enfermedades, alguien que haya de pronto escuchado algo relacionado con esto, con alguna molestia que haya tenido alguna persona, algún trabajador. Listo, vamos a mirar ahora acá el tema del condensador, que también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando del campo eléctrico. El condensador pues es un elemento que almacena energía eléctrica, energía en forma de campo eléctrico. Entonces, la idea en este curso pues no es centrarnos tanto al detalle de cómo funciona el condensador, cómo lo conectamos, cómo leemos la nomenclatura, si es electrolítico, si es de cerámico. Vamos a mirar más bien cómo influye en el tema de la seguridad, dónde lo podemos encontrar en nuestro entorno y qué precauciones tenemos que tener con este elemento. Sí, Andrés. Sí, lo escuchamos, Andrés. Profe, en el caso de las enfermedades que usted habla las enfermedades que provocan el campo eléctrico, yo por acá por donde vivo conozco un caso. Sí. Un señor, de cuando fueron a distribuir las líneas de alta tensión, él tenía como su lote ahí, su vaina. Entonces el gobierno a él le compró como que el espacio para poner las torres ahí para tirar las líneas. Entonces el señor nunca quiso salir, a pesar que le compraron todo eso y hoy en día no puede ni caminar, tiene el campo eléctrico que está sometido ahí tantos años, le generó la enfermedad esa que le da, le pasa repitiendo, pues ya no puede ni caminar, esa que se llama, quedan así sin mover cuerpo, isquemia, le dio una isquemia de estar sometido tanto tiempo al campo eléctrico. ¿Eso en qué lado fue, Andrés? Eso es acá en Cincelejo, profe, por acá por el Edén, que cuando por la subestación Boston, ¿sabes que por ahí hay una subestación entonces cuando fueron a tirar las líneas hacia como para el barrio, hacia el Edén, él le compraron eso y ahí está un barrio debajo de esas líneas, pero Sí, eso no, una vez eso, hasta se interfirió una línea de esa y se cayó
y generó un campo eléctrico grande, me acuerdo yo. Sí, me Entonces el hizo. señor Sí, sí, siga, está Andrés. bastante enfermo. El señor entonces está bastante enfermo por eso, por estar tanto tiempo sometido ahí. Bueno, él vive ahí prácticamente, pues, y no sale de ahí. Dice que prefiere morirse. Más de ir, le han comprado eso un poco, ¿ves? Entonces, eso es como los linieros, profe. Yo digo que ellos también a pesar de que ellos trabajan las 8 horas para no pasarse de lo estipulado por la tabla, ellos también a pesar de los años también les causaron problemas en los huesos, en alguna parte del cuerpo, también puede ser en la piel eso, profe. Sí, me hizo acordar de una compañera que teníamos acá también en el curso que nos contaba algo similar, también allá en La Guajira, donde pasaban las líneas de alta tensión prácticamente por encima del techo de la casa. Y también pues habían personas que preciso les daban cierto tipo de enfermedades. Basado en esas estadísticas, en esos números, es que sacan esos niveles de radiación. Eh, También había dicho que pues prácticamente no le habían respondido, no les pagaban por lo mismo, porque pues no se podía comprobar que era debido a la radiación electromagnética. Sin embargo, pues ellos se curaban en salud, después trataron de comprar ahí esos terrenos para pues cumplir con las distancias, pero sabemos cómo es esa burocracia acá en el país, cómo es ese proceder donde pues se pasa todas las normas por alto. Lo que usted dice Profe, de los linieros, y también importante, como ya son personas que sí están conscientes de lo que están haciendo, pues también toman medidas con overoles especiales que tienen un apantallamiento para eh, evitar esta radiación. profe, por lo que yo tengo entendido también, cuando van a distribuir esas líneas, por llamarlo así, y el gobierno compra como un terreno para poner las torres donde van a pasar las líneas, eso recibe hasta un nombre técnicamente, si no me equivoco, se llama como algo de franja de certidumbre, el nombre que toma el espacio por donde van a distribuir las líneas, ¿verdad? Sí, la servidumbre, lo que estamos hablando ahí, la zona de servidumbre. Ah, bueno, ok, profe. Pero como eso hay tanta empresa privada, eso son empresas privadas, entonces eso se pasan las leyes por la galleta, hacen cosas que no corresponden y después pues subsanen eso ahí con pañitos de agua tibia. Pero sí me llama la atención lo que usted dice eh, de la enfermedad que le había dado el señor, porque era muy parecida a lo que describía la compañera, la que nos estaba contando el caso allá en La Guajira, que era un tema de movilidad en el cuerpo. Y si vemos acá, está más asociado con el tema de las mutaciones de las células y con el cáncer y con la leucemia, pero vea que ya hay varios casos relacionados con la movilidad del cuerpo también. Juli, no te estamos escuchando. Listo, entonces vamos a continuar acá con la exposición. Les estaba diciendo que pues el condensador también funciona con esta teoría de los campos eléctricos, del campo eléctrico. Vamos a ver rápidamente acá cómo es que funciona. Entonces, este es uno de los primeros condensadores que existieron. Se llama la botella de Leyden y también es una acumulación de cargas, algo similar a lo que estábamos viendo del generador de Van der Graaf, pero acá lo hacen en una botella. Acá tenemos el condensador moderno, que simplemente son dos placas metálicas y entre ellas usted va a poner un aislante y enrolla eso
y ahí le queda el condensador. Usted puede hacer ese ejercicio en la casa, generalmente es lo que nosotros hacemos allá en el SENA, en cursos más largos. em, a uno le mandan a hacer esto, los condensadores. Entonces usted toma una lámina de papel aluminio, de la que utiliza ya en la cocina, pone un plástico y encima pone otro pedazo de aluminio, lo enrolla y ahí le queda el condensador. A nivel industrial, pues optimizaron el sistema, le pusieron acá una carcasa, acá unos baños electrolíticos para mejorar la capacidad de los materiales, pero en esencia es el mismo que podríamos hacer en la casa. Él está diseñado para almacenar carga eléctrica y entre esa carga eléctrica acumulada es lo que nosotros llamamos la capacitancia, acumulación de cargas. Entonces las cargas se acumulan acá en las placas, se genera un campo eléctrico y ese campo eléctrico eh, es energía almacenada. Entonces acá no nos vamos a detener tanto en el funcionamiento del capacitor. Acá podemos ver que eh, la capacitancia depende de la geometría del capacitor, depende del área, de la distancia de separación y depende también de el tipo de material. Acá este epsilon se refiere a la permitividad del material. La permitividad se refiere a la capacidad de los materiales para polarizarse. Entonces toca ir a mirar esto con más detalle. Como les decía, pues no es tanto el objetivo del curso. Más bien cómo tener cuidado con estos condensadores porque pueden llegar a ser peligrosos. Acá vemos la intensidad del campo eléctrico, vea, esta parte morada es donde está más concentrado el campo eléctrico. Entonces lo que decíamos ahorita, estábamos hablando del carro, donde estaba haciendo contacto con la línea, vea, estas son las líneas de campo eléctrico. Dentro del carro, dentro de la cercanía de la línea donde estaba tocando la línea de alta tensión, en el caso de la volqueta, pues claro, entre más cerca de la línea, pues más campo eléctrico, vea. Podemos hacer, esta gráfica nos sirve para hacer esa analogía. Si usted salta acá del carro, entre más lejos salte, ve acá, entre más lejos, el campo eléctrico es menor. Entonces depende de la distancia, ve. A medida que nos alejamos de la fuente que está provocando ese campo eléctrico, se van disipando esas líneas. Es natural, como cuando usted tira una piedra ya a un estanque que esté pasivo, que esté tranquilo, se generan esas ondas y a medida que usted está más lejos, ya casi no las percibe. Muy parecido a lo que está sucediendo acá. O acá, vea, a medida que nos alejamos acá del centro, ese campo eléctrico va disminuyendo hasta disiparse a la distancia. Listo, entonces acá tenemos diferentes tipos de condensadores. Tenemos este cerámico o tipo lenteja, utilizado para hacer filtros. Los que trabajan con el tema de las comunicaciones utilizan mucho estos conceptos. Acá hay una nomenclatura, no vamos ahorita a entrar en detalle con esto, porque pues no lo vamos a utilizar. Estamos más concentrados en el tema de entender cómo funciona el capacitor y qué puede provocar eh, eléctricamente hablando y pues en el entorno de la seguridad. Entonces si usted ve este condensador, pues él tiene un nivel de tensión, dice 25 voltios. Si usted lo conecta a una tensión mayor, esto se va a explotar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Uno dice, pues si dice 25, pues le pongo 25. Lo decimos es porque es muy frecuente y han ocurrido pues cosas eh, que son pues bastante cotidianas, donde le aumentan a cada un poquito la tensión, 25, 26, 27, 30 voltios, y esto se explota y puede llegar a dañar los equipos, una placa, lo que sea.
una protoboard, un driver, lo que sea, lo que usted esté manejando ahí. También pues puede llegar usted a quemarse con eso. Entonces es importante respetar este nivel de tensión. Acá tenemos diferentes tamaños para diferentes aplicaciones. Estos pequeños pues ustedes los han visto allá en esas placas electrónicas y estos grandes son utilizados mucho en la casa, por ejemplo, acá con estos elementos. La lavadora, en la nevera, en el aire acondicionado. Entonces también cuando usted vaya a hacerle mantenimiento a estos elementos, no basta con desconectarlos de la red, de la toma, sino que tiene que desconectarlo y aparte de eso, tiene que descargar el capacitor, porque esto está almacenando energía. Entonces, si usted no lo descarga, vaya a ese contacto allá con la lámina de la lavadora y puede dañar la lavadora o se puede quemar usted las manos o le puede salir una chispa y le puede causar alguna quemadura en cualquier parte del cuerpo. Entonces, no hay que menospreciar estos elementos, sobre todo pues porque hemos visto que causan esos pequeños accidentes, pequeños incidentes. Acá, volviendo a estos pequeños, son utilizados para los filtros. Si se acuerdan de estos radios, y usted sintonizaba acá una emisora, precisamente eso funcionando en conjunto con unas bobinas y con unas resistencias, hacen que filtren la señal. Entonces las señales tienen una amplitud, tienen una frecuencia. Entonces este elemento hace parte de ese filtro y usted sintonizaba acá pues la emisora que quería escuchar. Ahorita pues esto ya fue reemplazado por esto mismo, pero más pequeño. Estamos hablando ya de cosas del orden de los nanos, donde usted en un chip tiene millones de transistores que hacen esta misma labor y la hacen pues más eficiente porque ya no generan, no necesitan tanta energía y hacen el trabajo más eficiente. Todavía se siguen utilizando en estos radios que utilizan las personas que trabajan sobre todo en la parte de la seguridad. Como sabemos que el condensador va a almacenar energía, pues tampoco lo podemos confundir con una pila o con una batería. Son diferentes. La pila está diseñada para almacenar carga eléctrica y después convertirla en una potencia, para generar acá un trabajo útil. Mientras que el condensador almacena y entrega esa energía de forma alternada, precisamente para el tema de los filtros, cuando estamos hablando de las comunicaciones. O acá para utilizarlo como arranque de un motor. Entonces, cuando usted conecta directamente el motor sin necesidad de poner el condensador, este motor va a arrancar súbitamente de una manera brusca y va a tener vibraciones. Esas vibraciones, pues usted no las necesita y no las quiere. Por ejemplo, en un ascensor, usted no quiere que ese ascensor vibre, usted quiere que eso funcione suavemente. En una banda transportadora, lo mismo. En un carro, se necesita también que arranque suavemente, que arranque controladamente. Entonces, esto se hace por medio del condensador. Acá me adelanto un poquito, acá en esta curva, vea. Entonces el condensador se va a cargar de esta manera. Entonces nótese que no va a pasar acá en el tiempo de 0 a 0.1 milisegundo acá a llegar a los 10 voltios, sino que va arrancando suavemente, va entregando la energía suavemente hasta llegar a su potencia nominal y ahí ya puede funcionar normalmente. Pero fíjese que este arranque pues es paulatino, es gradual. Para eso sirve ese condensador ahí en el motor. Otra aplicación es acá corrigiendo el factor de potencia. Esto se ve mucho en las industrias donde hay muchos motores. Entonces, allá en la industria, pues ahí se genera esta potencia reactiva, se desfasan hay un desfasaje,
eh, se generan unos reactivos, se llaman eso, debido a esas cargas inductivas, que son los motores, las bobinas. Y eso se atenúa o se elimina en un gran porcentaje o se equilibra también por medio de los condensadores. Es decir, acá tenemos también el campo eléctrico que está almacenado a través de estos elementos que hacen que ese campo magnético de las bobinas caliente la red. Entonces es como un efecto contrario, la inductancia de la capacitancia. La próxima clase vamos a hablar de la inductancia, les voy a explicar qué es el campo magnético. Listo, entonces esta parte de los reactivos yo sé que no es tan sencillo, no es tan fácil, no lo vamos a entender ahorita en 5 minutos. Lo importante es que tenemos que tener cuidado con estos capacitores porque acá se está almacenando energía y esto hay que manipularlo correctamente. Cuando se le vaya a hacer mantenimiento, pues hay que primero descargarlos. No basta con ir a abrir el circuito, sino que usted tiene que asegurarse de descargar esto. ¿Cómo descargamos estos capacitores? Se pueden poner acá en cortocircuito y conectarlos a tierra, acá donde usted esté seguro que hay una tierra efectiva, acá en una terminal de estas. Se mira dónde está el cable verde, pone todo esto en cortocircuito y lo conecta allá. De pronto en la casa también, que usted quiera hacerle mantenimiento a la lavadora, no basta con desconectarla, sino que tiene que ir a mirar a ver si tiene un condensador. Si tiene el condensador, lo mismo. Le pone una carga, puede ser un bombillo, lo que tenga ahí a la mano, o lo puede poner en cortocircuito. Con un cable acá, usted ya sabe que ese cable se va a calentar, tiene que tener cuidado con eso. También algo que se utiliza mucho es ponerle ahí un destornillador entre las dos terminales, teniendo pues todas las precauciones, tomándolo con un guante, con gafas, con todos los elementos de protección. Listo. Acá en las líneas de transmisión también es bastante frecuente eh, o evidente que la capacitancia se hace presente acá porque ustedes pueden ver que tenemos acá dos conductores y entre esos dos conductores hay una diferencia de potencial y hay un dieléctrico. Entonces ese dieléctrico en este caso ya no es ese plástico que habíamos visto anteriormente, sino es el aire. Entonces acá se está acumulando energía en forma de campo eléctrico. Entonces cuando se van a hacer mantenimiento a estas líneas, se abre acá el circuito, él tiene acá un seccionador, se abre el circuito y esto se tiene que poner a tierra, se tiene que poner en cortocircuito y poner a tierra. Si es un trabajo desenergizado. Si es un trabajo energizado, pues ya las precauciones son otras y el procedimiento es otro. Lo importante de notar acá es que también hay una acumulación de carga que pues es indeseada, porque cuando usted estaba transmitiendo energía eléctrica, usted lo que quiere es transmitir de un punto A a un punto B la mayor cantidad, un 100%. Pero acá va a haber acumulación, va a haber energía que no va a ser utilizada, son pérdidas. En este caso estamos hablando de las pérdidas capacitivas. Después miramos cuáles son las pérdidas inductivas y las pérdidas resistivas. Listo. Acá nosotros cuando estamos en los cursos de electricidad básica y de instalaciones trabajamos con un software donde nos enfocamos un poco más ya acá en calcular el condensador, la resistencia, analizar la ley de Ohm, la ley de Watt. Fíjese que acá en este curso hemos tratado de no hablar tanto de eso, ya que pues para todo el mundo no es tan familiar, pero no deja de ser importante. Nosotros tenemos que pues también conocer toda esta teoría y saber hacer estos cálculos numéricos. Entonces, para las personas que de pronto tengan la intención, la voluntad, acá hay un ejemplo muy sencillo. Acá ya el ejemplo está totalmente desarrollado.
y se puede hacer una simulación en un software que se llama Tinkercad. Ese software es gratuito. Ese software no hay que descargar nada en el computador ni en ningún dispositivo. Es en línea, está en español. Es bastante, como lo pueden ver ahí, bastante gráfico, donde usted ya puede ver pues todos los elementos como si lo estuviera en la vida real. Acá tiene la fuente, los multímetros, el condensador, los interruptores, los LEDs, las resistencias. Entonces este software está bastante diseñado para estos ambientes de formación. Les voy a compartir el link ahí por el grupo para que lo cacharreen. Es muy sencillo, muy intuitivo. Ay, hijo de madre, la embarré acá. Sí, la embarré. Perdón, hice ahí una cosa que no tenía que hacer. Les decía que, perdón, que me desconecté ahí un momento de la llamada. Cerré acá la ventana accidentalmente. Les decía que les iba a compartir acá el, el link para que puedan cacharrearle al software. Como les decía, es gratuito. Lo único que necesitamos es pues el tiempo y la voluntad de hacerlo. Esto de software sí pues lo hemos manejado más en el curso de electricidad básica, ya sí lo cacharreamos pues con más detenimiento, con más calma, le dedicamos más tiempo. Acá pues como el objetivo no es tanto lo técnico, sino hablar más de la seguridad, entonces no nos queda tiempo para eso. Entonces la idea es que si ustedes tienen la iniciativa, pues puedan ir a cacharrearlo. Como les digo, pues es gratis. Ahí está el ejemplo en la presentación. Si alguien lo quiere hacer, pues me escribe ahí por el grupo y miramos. Profe, se ven Sí, sola, no se ve la imagen ya de la presentación. sí, perdona, es que como me salí acá, Ok, ok. ya les comparto acá nuevamente, igual ya vamos a terminar. Gracias, Yasmin. Listo, les decía entonces que es ir a montar esto. Entonces, para algunas personas puede ser sencillo porque es un circuito acá en serie, medir la tensión y medir cuánto se demora el capacitor en cargar. Para otras personas yo sé que no es lo más intuitivo, no es el ejercicio más fácil, hay que ir a mirar otros más difíciles. Para ellos, pues la invitación es a los cursos que estaremos ofreciendo más adelante de electricidad básica. La idea es pues seguir estudiando, seguir con la formación. Listo, entonces ahí yo les comparto ahorita la presentación, les comparto la grabación. Eh, no sé si haya alguna observación adicional, alguna pregunta acerca de los condensadores, si los conocíamos, si no los conocíamos, el tema de la capacitancia, el factor de potencia de estos arrancadores, de los filtros. Listo, entonces esto es todo por hoy. Nos quedaría pendiente hablar del campo magnético, eso lo vamos a hacer el martes. Entonces, nos vemos el martes, no se les olvide llenar el formulario. Les voy a compartir acá por última vez, por si hay alguien todavía por ahí que no lo haya completado. Entonces, para que lo complete, para que lo llene. Entonces, agradecerles a todos por la participación, por por la trasnochada. Nos vemos el martes, perdón. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias igualmente. Sí, Yasmin.
Yo quería decir algo. Resulta que pues ahí en la charla hubo un tema de unas personas que trabajaron en Volqueta y pues que hubo un evento, ¿verdad? Yo Sí, trabajé con señores que trabajaban en Volqueta y usualmente los señores, ellos lo que hacían era quitarse los zapatos. Digamos, fue como una lucha ahí para que todo el mundo se dejara los zapatos y eso tocaba, hasta llamados de atención les hacían a los conductores y todo, pero pues ellos andaban con sus botas de seguridad, pero se las retiraban para hacer el trabajo. Entonces, pues es como, eso hace parte, digamos, de la responsabilidad del trabajador, de la seguridad de él, ¿sí? Entonces, algo que nosotros, o que yo vi, fue que el trabajador no tiene autocuidado y ellos lo que ese accidente que pasó o ese incidente que pasó, no lo prevén, no dicen, no, eso no me va a pasar nunca a mí. A mí un trabajador ¿qué? Con el volco se enredó en ¿cómo se le dice? En un cable de telecomunicaciones. sí. No pasó a mayores, Ujú. pero sí me pasó a mí en el trabajo. Y otra cosa es que también decían que por qué se demoraban tanto, porque es que hay que ver la zona. Una cosa es Bogotá, una cosa es Medellín y otra cosa es Santa Marta. O sea, las brigadas de emergencia no son tan puntuales como las de ciertas ciudades, ¿cierto? Entonces nosotros como trabajadores o como responsables de trabajadores o de seguridad y salud en trabajo, debemos tener como mirar eso. Si yo estoy en un pueblo, no va a ser lo mismo que en Bogotá, la atención y demás servicios. Entonces, ¿cuál sería la idea que nosotros hiciéramos como valorar qué podemos hacer para, en caso de una emergencia, que nos atiendan y no esperar 2 horas y que el señor nunca llegó una ayuda y el señor igual saltó de la volqueta? Entonces, valorar en el lugar y identificar y tener los teléfonos de emergencia. Eso también lo podríamos hacer nosotros, profe, Sí, claro, pero como una pequeña. llama la atención que pues se quiten los zapatos, pero o sea, se quitan los zapatos para manejar normalmente, ¿sí? Sí, sí, los volqueteros con los que yo trabajé, todos, hasta llamados de atención se les hacía y todo, porque todo el mundo se quitaba las botas, o sea, todos, de todos los contratistas, se quitaban las botas de seguridad. Entonces uno les decía, usen las botas, no, eso es duro, eso es no sé qué. Entonces eso es algo que, bueno, y como uno no se dan de cuenta, porque ellos aseguran las puertas, ellos le echan pasador, ¿sí? Entonces, no, vienen acá, mientras esto, ellos se ponen las botas mientras les van a supervisar o les van a inspeccionar y ellas se las ponen solamente cuando se bajan de la volqueta para ir a firmar papeles o lo que sea. O muchas veces ni se bajan, pero ellos sí se retiran las botas de seguridad muchas veces los trabajadores. En el, No comprenden. en el, en el gremio también de los antiguos buceteros, los que trabajaban en bucetas Sí, y colectivos, también era muy frecuente sí, esa práctica, porque ellos pues tenían la cabina ahí limpia, entonces se tenían que bajar, sí, pisar barro y cuando se subían pues se quitaban los zapatos, era por el tema de la limpieza. Pero claro, sí. pues como nunca, Exactamente, eso pasa acá ahorita, ujú, claro, como uno por dice, mantener. o sea, cuál es, Mm, o sea, uno ni siquiera está consciente de lo que pueda llegar a pasar, de decir, sí, toco un o sea, ¿qué tiene que ver que esté descalzo o no descalzo? Es difícil para sí, una persona que pues nunca haya tomado un curso de estos decir, ¿qué tiene que ver? O sea, nada. Y sí. resulta que sí. Sí, sí, tiene mucho que ver, tiene mucho, o sea, influye muchísimo inspeccionar el área. Ya después cuando mi trabajador, entonces yo ya les decía inspeccionen el área, cuando lleguen al área, inspeccionar el área, independientemente que haya una persona en piso, también deben inspeccionar el área que no haya cableado. Menos mal fue un de telecomunicaciones que relativamente no tenía energía, pero si hubiese tenido energía, yo creo que hubiera sido muy grave porque fue sobre una avenida principal. Sí, claro, y Pero sí, hablar con lo los que dices trabajadores. también Y algo que... de dónde ocurre la eventualidad, pues tiene mucho que ver porque no es lo mismo una zona rural a una zona acá urbana, una zona Sí, conocida. sí, los voltajes y todo. O sea, Ujú. el cableado y todo aquí en Bogotá es muy diferente al de una zona rural, pero sí se puede, sí lo que dicen es, o sea, no lo había visto así, el tema de la situación del rayo o esas cosas, no había visto el tema eléctrico, digamos, en el vehículo, sino hasta que me pasó y ahorita con la capacitación también lo recordé.
Listo, Yamin, gracias ahí por la anécdota. Eh, listo, entonces nos vemos el jueves. Yo les comparto la presentación, la grabación, para que reforcemos estos conceptos. Entonces, feliz noche, que descansen. Gracias, profe. Una feliz Muchas noche. Dios gracias les por bendiga a Listo, todos. Hasta luego. listo, igualmente, Chao. que descansen. Feliz noche Gracias, para profe. todos, Buenas muchas noches. gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Chao, que descansen.